O no hay la química. Tú le darías un consejo, güey, por ejemplo, a esos creadores, güey, que la neta, no por ti, o sea, de que te vayan a volver a invitar o no. Pero, o sea, tú darías un consejo como, por ejemplo, tú, güey, tú estabas contando hace ratito, güey, cuando yo estoy ahí haciendo un pedo de colaboración, cabrón, pues estoy haciendo una reseña o estoy haciendo me informo, güey, o sea, porque quieres entregar como el pedo bien, ¿no? En este caso, pero ahorita por este podcast, a mí me encanta porque puedo ser como ya no tanto de, a ver, y cuéntanos, ¿quién es Memo Pina? No, o sea, ya no, ya es como un poquito más abierto, sí, como de güey. Preparación de... Sí. Pensé la otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era la que Pero, le tengo por que ejemplo, ir a hacer. sí, o sea, porque yo sabía que quería platicar contigo en específico, me interesaba mucho, güey, sí platicar mucho sobre el contenido, porque te he visto muy picado, güey, te he visto muy cabrón y además es a lo que te dedicas, yo también, me interesaban como un par de tips, güey, y que pues a lo mejor yo también te compartiera un poquito, güey, y pues que la gente escuchara, pero también, güey, o sea, es como, ok, por ejemplo, tú ya lo mencionaste, oye, güey, ¿sabes qué? Sí siento que está chido que me inviten, no porque te vayan a invitar a ti, pero ¿qué le dirías, güey, como a esas personas que sí se dedican a la creación de contenido o quieren, güey, dedicarse a este tipo de contenido en específico, güey, a un podcaster, güey? Pues que exactamente lo que hizo el chavo del podcast anterior, lo que tú hiciste en su momento para el primer podcast que grabamos, Sí. que se preparen, o sea, que sí estudien, porque incluso me tocó que la primera o segunda entrevista que me hicieron por ahí en una radio radio televisión, ya estoy quemando el lugar de aquí local. Me hicieron una ¿Se entrevista. llama? Ah, ya. No, ya. Me hicieron una entrevista y la persona no estaba ni me topaba. Tenemos aquí a Luisito Comunica. ¿Qué? Ya no. Espera, o sea, ni ¿qué? me topaba. La neta se ve que lo tenía en su tarjeta. O en el Eso sí era apuntador. entrevista. Eso sí era entrevista, no era podcast. No existía el podcast en ese entonces cuando me hicieron. Bueno, sí existía, más no estaba viralizado porque el podcast siempre ha existido. Sí. Entonces era entrevista como tal, era para televisión, media hora nada más. Tenía los datos en su tarjeta, ¿no? YouTuber, Memo Pina, porque en ese entonces sí era YouTuber. Su edad y datos así, comunicación, bla, bla, bla. Datos específicos, su edad y ya. No mames. Y ya de ahí ella me empezó a investigar como que, pues incluso en plena entrevista como de decirme, ¿qué es un YouTuber? Claro, la persona sí es mayor, grande de edad y lo entiendo, pero sí era como que esa parte de... No hubo esa química en la entrevista porque yo sentía de que... Y por ejemplo, o sea, ahí en la parte de la entrevista, o sea, ¿tú qué sentiste, güey? O sea, sí sentiste como muy bajoneado. Sí, de hecho el la pedo. entrevista está pública y hay por ahí me hace una pregunta que como que no la entendí de inicio y como que ella me la tuvo que explicar más y ya como que agarré la onda. Ajá. Como que hubo ese choque porque como que ni ella me supo hacer bien la pregunta ni yo tampoco supe entenderla y pues mucho menos responderla. Entonces como que hubo una parte donde sí se sintió la vibra donde ella o sea, no sí sabía. te sientes, ¿no, güey? Yo creo que al final de cuentas, si alguien te invita y tú, pues, güey, o sea, a ver si hay algo que dices, a huevo, qué chido, güey, y llegas y no están preparados, güey, o no saben como por dónde, y al final tú no sabes como ni qué pedo, ¿no? O sea, hay como silencios y se nota, es lo peor de todo. Y se siente la vibra, güey. Porque... Allá nomás cae en ti porque tienes que ser humilde y a sobrellevar la situación de tampoco ponerte chocoso de me voy. No se Ajá, prepararon. no porque no manches, yo jamás mames. haría eso y también porque yo sé lo que es estar del otro lado. No, y gracias, Memo, güey, se te agrada. Ah, ya no. Porque yo me había ido desde hace rato desde aquí. Sí, güey, No, ya mentira. no es porque estamos chupando. Nada más porque Ah, me estás invitando, sí. Sí, Esa, güey, si pero- no, quién sabe, No, güey. pero fíjate lo que le doy la ventaja de respeto y de perdonar, que porque esa persona estaban teniendo muchas entrevistas ese día. O sea, haz de cuenta, yo antes de pasar a que me entrevistaran a mí, estaba a un grupito de talento igual de aquí de Jalapa y después de mí había fila de personas que me entrevistaron. Se ve que tenía agendada entrevista tras entrevista. Oye, pero yo también siento que ese pedo ya no es sano, ¿no, güey? Por Claro, ejemplo, pero era televisión. Es televisión, no es podcast, no es como aquí que me tienes invitado a mí hoy y ya mañana tienes a otro. Sí, Aquí esta persona te ¿cómo aseguro que... supiste? Ah, ya no. Así no, de hecho ya te tienes que ir porque ya llegó No, el otro viene el invitado.